Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al tercer coloquio internacional, lectura y escritura en los años escolares. Y bueno, entonces el día de hoy tenemos a nuestra ponente, la doctora Daniela Rocío Espinosa Palomares. Me voy a permitir leer su semblanza de la doctora Daniela Rocío. Ella es doctora en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el DIES Investad. Eh, Ella ha desarrollado un trabajo de investigación doctoral sobre criterios de segmentación gráfica en MIGE con niños y adolescentes bilingües bajo la dirección de la doctora Emilia Ferreiro ya afinada. La doctora Daniela Rocío Espinosa ha colaborado en proyectos de investigación y propuestas de intervención didáctica vinculadas al desarrollo de la escritura en español y lenguas indígenas con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, el Colegio Superior de Educación Indígena Intercultural de Oaxaca, la Red Temática de Investigación de Educación Rural y algunas áreas de la Secretaría de Educación Pública. La doctora Espinosa ha sido docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia ENA, en la Universidad Autónoma Metropolitana UNAM Iztapalapa, en la Universidad Pedagógica Nacional UPN Morelos, la Universidad Autónoma de Chiapas UNACH, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, impartiendo materias sobre psicolingüística de la escritura, alfabetización y cultura didáctica. Además, realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. La doctora Espinosa es miembro activo de la Fundación García Ferreiro, que entre sus objetivos tiene recuperar y poner a disposición la obra de Rolando García y Emiliana Ferreiro. Desde la línea de la psicogénesis de la lengua escrita, ha indagado sobre aspectos de la puntuación, relación de simultaneidad y la traducción. Doctora Espinosa, bienvenida y pues muchas gracias por esta conferencia. Bueno, pues buen día a todos y bueno, mientras voy a compartir la presentación, pues quiero empezar agradeciendo, em, permítanme tantito, que la probamos y se quedó al final. Bueno, como comentaba, pues quiero agradecer principalmente pues a Pedro Cardona por la invitación que me hizo a estar hoy aquí en esta conferencia, por la confianza que me otorgó y bueno, y por los variados espacios que me ha abierto para poder colaborar con la UAC. Y bueno, a Faustino, muchísimas gracias por acompañarnos pues en este tiempo, esta hora que vamos a estar acá compartiendo y trabajando. Bueno, a ver, vamos a ver si ya se logró. Listo, ya está. Voy a minimizar y vamos a arrancar. Y bueno, el tema que voy a compartir hoy con todos ustedes lleva por título La traducción de niños y adolescentes bilingües, consideraciones hacia el lector. Elegí este título pensando un poco en el marco del coloquio, que tiene que ver justo con procesos de lectura y escritura, y bueno, voy a arrancar. Inicio con una cita de Humberto Eco que pone de frente el tema que traigo hoy para compartir con ustedes y dice así: un traductor ejerce un razonable poliglotismo porque ya sabe que en otra lengua eso mismo se dice así y así suele portarse instintivamente como lo hace todo bilingüe. Tomé esta cita del libro de Eco dedicado a la traducción, decir casi lo mismo, experiencias de traducción, y recupero el título no solo para citar la fuente, sino para enfatizar un aspecto de la traducción que ha estado en debate. La traducción es siempre una posibilidad y no la imagen fiel del original. La sirva cita también para poner sobre la mesa el tema central que voy a intentar mostrar a lo largo de esta conferencia,
que tiene que ver con las habilidades traductoras de niños y adolescentes bilingües. Reconocemos las habilidades lingüísticas de los traductores expertos y el conocimiento que tienen de las lenguas de traducción, pero pocas veces o casi nunca miramos las habilidades que tienen los niños y adolescentes bilingües de ir y venir entre las lenguas que hablan. Y lo voy a intentar hacer desde una de las líneas que plantea el coloquio, la psicogénesis de la lengua escrita. Como verán a lo largo de la presentación, pues voy a estar trabajando sobre tres conceptos centrales que son el bilingüismo, la traducción y la psicogénesis. Voy a presentarlos pues de manera simultánea, esperando que en algún punto pueda mostrar cómo es que se coordinan en mi argumento central estos tres conceptos centrales. Bueno, a riesgo de hacer un recorrido pues muy sucinto sobre lo que han sido los estudios de traducción, voy a resaltar algunos aspectos o problemas centrales en estos estudios. Durante varias décadas, los estudios psicolingüísticos estuvieron permeados por una visión del bilingüe como dos monolingües. Esto llevó a estudiar el bilingüismo de los sujetos en términos de competencias individuales en cada lengua. Destacan preguntas como qué tanto vocabulario tiene el bilingüe en relación al monolingüe, cuál es la cantidad de ítems que el bilingüe posee en cada una de estas lenguas, cuál es la extensión del vocabulario en ellas, preguntas que se plantean o suponen que los términos en una y otra lengua son equivalentes. Y bueno, un poco de lo que voy a intentar mostrar en una parte de la presentación es la dificultad justamente de encontrar estas equivalencias en un proceso de traducción. Otro de los temas que han estado presentes en los estudios sobre bilingüismo es la escisión del bilingüe, en esta visión de la proficiencia que pueden tener en una u otra lengua. Y visto desde este crisol, llevó, me parece, a centrar la atención en tres fenómenos, los estudios de bilingüismo centrados en tres fenómenos, el tema de las interferencias, las transferencias y las alternancias de códigos. Pero en los últimos años hay un giro importante sobre la visión que podemos tener sobre los sujetos bilingües. Y es empezar a despojarlos un poco de esta noción monolingüe y poner de frente al bilingüismo per se y las habilidades de estos sujetos. Y bueno, para ello traigo también una cita que me parece nos permite un poco dar cuenta a lo que me refiero con poner de frente el bilingüismo y no desde una visión monolingüe. Dice así: los hablantes bilingües tienen un perfil lingüístico y psicológico único. Sus dos lenguajes están constantemente en diferentes estados de activación. Son capaces de recurrir a sus conocimientos y recursos lingüísticos según el contexto y adaptar su comportamiento a la tarea que tienen entre las manos. Parto aquí en esta mañana con ustedes de que una de las habilidades que tienen quienes hablan más de una lengua es la traducción. Vamos a ver más adelante a qué me estoy refiriendo por traducción. Bueno, primero pensar la traducción como una habilidad lingüística, de dónde la retomo o por qué hablo de ella. Y bueno, para eso no tengo una mejor cita que la de la propia Emilia Ferreiro, que dice así: el biomultilingüismo es la situación natural de adquisición del lenguaje para la mayor parte de la humanidad. Los niños que crecen en estos contextos aprenden a menudo a actuar como traductores. La habilidad del traductor es sin duda una notable habilidad desde el punto de vista lingüístico, que involucra algún tipo de conciencia metalingüística, pero de la que sabemos casi nada. Sobre esta habilidad, los estudios psicolingüísticos hemos explorado realmente poco. Es el campo de la etnografía la que muestra cómo en ocasiones los niños son traductores o intérpretes de familias migrantes, incluso jóvenes en comunidades indígenas. En estos contextos de migración o de comunidades minorizadas, no por ello minoritarias, niños, adolescentes y jóvenes han ejercido, por lo menos a nivel oral, el rol de traductor. Y los ámbitos donde esto sucede de manera más constante son los ámbitos de salud, la administración pública, como situaciones principales donde los niños se ven involucrados en estas prácticas.
Y viene entonces otra noción importante para tener en cuenta a lo largo de este momento de conversación con ustedes. La traducción como una práctica escrita, que se produce entre textos y obliga al traductor a pensar en aspectos tanto discursivos como textuales de las lenguas de cuestión o del texto a traducir. Y quiero hacer énfasis en la traducción como una habilidad y como una práctica, porque en los ámbitos educativos, por lo menos en México, sobre todo en los ámbitos bilingües, pues las experiencias de traducción no son tan buenas en el sentido de que la traducción ha servido por mucho tiempo como una práctica pedagógica que lo que ha generado es el desplazamiento de las lenguas. Lo que yo quiero compartir a ustedes es una visión distinta a la traducción vista desde el ámbito escolar, en esta otra perspectiva de pensarla como una habilidad lingüística de los sujetos que hablan más de una lengua y también como una práctica de escritura. Bueno, uno de los grandes retos que supone la traducción es el establecimiento de las equivalencias, pero como bien dice Steiner, Eco y Chartier, la traducción no siempre es una identidad perfecta entre los enunciados. El traductor debe elegir la acepción o el sentido más probable, razonable y relevante en ese contexto. Implica la búsqueda de equivalencias de significados en el texto de llegada. Y con esto en lo que quiero centrar la atención es que el proceso de traducción implica siempre una toma de decisiones, como lo dije hace un momento, en distintos niveles. Ahora, ¿cómo mirar entonces la traducción o qué aporte podemos hacer desde la perspectiva de la psicogénesis de la lengua escrita, que justamente es una de las líneas que se pone de frente o que se ha estado manifestando a lo largo de este coloquio? Voy a retomar para eso una cita de Piaget y de Rolando García. Dice así: en la experiencia del niño, las situaciones con las cuales se enfrentan son generadas por su entorno social y las cosas aparecen en contextos que les otorgan significados especiales. No se asimilan objetos puros, se asimilan situaciones en las cuales los objetos desempeñan ciertos papeles y no otros. Aquí me parece importante que tengamos dos cosas que nos acompañen a lo largo de lo que vamos a ver ahora. La idea de situaciones, de cómo estas situaciones están vinculadas al contexto o el entorno de los sujetos y el proceso de la asimilación, que no me voy a detener acá a profundizar, pero que quienes se han aproximado a esta perspectiva sabrán que la asimilación implica un proceso activo de construcción de conocimiento, que es desafiante y que no se relaciona necesariamente con una noción de transferencia, inferencia o cambio de código. Interferencia, perdón, o cambio de código. Bueno, otras dos citas que son muy importantes porque vamos a hablar de la traducción atravesada por la escritura o en la escritura. Y para eso traigo una cita más de Emilia cuando señala que al hacerse escritura el lenguaje, se convierte en un nuevo tipo de objeto con otras propiedades. Estas nuevas propiedades son las que a su vez van a contribuir a generar nuevos observados. En otras palabras, la escritura se vuelve así un punto de apoyo para la reflexión sobre la lengua. Y bueno, voy a mostrarles ahora a partir del planteamiento que les hago, datos de una investigación que realicé acompañada en sus inicios y durante casi la totalidad del trabajo por la doctora Emilia. Bueno, no voy a ahondar mucho, pero para quienes no conozcan el caso mexicano, en México se hablan, dependiendo la perspectiva con la que abordemos la diversidad, podemos hablar de 68 lenguas o 364 variantes lingüísticas. Y bueno, en el Mije, que es la lengua con la que vamos a conocer y trabajar un poco hoy, es una de las lenguas o de las variedades lingüísticas que se hablan en el estado de Oaxaca. En el estado de Oaxaca y Chiapas son los estados con más diversidad lingüística en cuanto al tipo de lenguas que se hablan, y el Mije es una de las 15 lenguas que se hablan en este estado. Bueno,
Es importante en estos casos, siempre que hablamos del bilingüismo o de los contextos plurilingües, ubicar un poco eh, el lugar en donde se trabaja, porque eso también nos dice mucho del trabajo con las lenguas que tienen los niños. Bueno, este trabajo se realizó en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, en el estado de Oaxaca. Es una comunidad con alta vitalidad de la lengua. Hay bilingüismo en niños y jóvenes. El monolingüismo que podemos llegar a encontrar está particularmente en los adultos, pero también hay un alto, llamémosle así, índice de bilingüismo entre la población adulta. Pero sobre todo también hay importante trabajo sobre la reflexión en la escritura de esta lengua. No me voy a detener un poco acá, pero sí es importante que sepan las características de la localidad. Hay distintas instancias educativas, desde el preescolar, bachillerato, incluso hay una universidad comunal en la comunidad, en la región. Hay un centro de capacitación musical muy importante en todo el estado de Oaxaca, está ubicado en esta localidad. Hay un intercambio también no solo entre distintas regiones de la zona Mije y con otros pueblos, sino también a nivel internacional a través de la música y otras profesiones. Bueno, digo todo esto porque generalmente lo que tenemos idea es que estas comunidades pues son aisladas, no tienen intercambios, y justamente esta comunidad es un ejemplo de que no, cuando hablamos de diversidad lingüística y de bilingüismo y de con ciertos contextos, pues no podemos generalizar. Necesitamos conocer un poco más la localidad para entender incluso las dinámicas lingüísticas, pero también el uso que le están dando ahora a la escritura. Bueno, son unas imágenes muy sencillas para mostrar como aspectos relevantes de la localidad. La música es central y también los sistemas de organización política y social son a través todavía de sus sistemas comunitarios. Bueno, ¿qué hicimos pensando justamente que el trabajo con las lenguas y el conocimiento que podían tener los niños tenía que ubicarse en una situación específica? Y apelando un poco a estos estudios etnográficos que han dado cuenta que las situaciones donde los niños llevan a cabo procesos de traducción están en el ámbito de la salud y la administración pública, pues me di a la tarea un poco de explorar qué había en términos de la comunicación escrita en el centro de salud. Y lo que encontré fue un aviso que propusimos después a los niños traducir. A partir de una consigna muy clara que fue, me encontré este cartel en el centro de salud y me gustaría ver si ustedes me pueden ayudar a escribirlo en INGE para que se difunda también en el centro de salud o la clínica. La consigna no tenía implícita la noción, más bien explícita la noción de traducción, pero por supuesto que invitaba a los niños a trabajar sobre un proceso de traducción. Me interesaba particularmente una escritura que circulara en el contexto social de los niños, que ellos, fuera del espacio escolar, pero además que ellos tuvieran claridad de la finalidad de la traducción y del uso que se le iba a dar a ese texto. De tal forma que la consigna tenía implícito a los lectores potenciales, que era la población que acude a este centro de salud. Que bueno, es prácticamente la posibilidad de que cualquier miembro de la localidad acuda. Rápidamente les pongo acá de manera como más clara el contenido del aviso. No lo voy a leer, pero lo tienen ahí. Solo describiré que justamente se trataba de un aviso sobre una campaña de vacunación. Y si ustedes se detienen con detalle a observar, pues encontrarán términos que, pues, que sospechábamos nosotros que eran difíciles que los niños pudieran traducir o que encontraran un término específico con esta noción de posibles equivalencias, ¿no? Como vacuna, influenza, términos que tienen que ver con el ámbito de la salud, el nombre de algunas enfermedades, diabetes, enfermeras, y bueno.
¿qué hicimos o qué sucedió en este proceso de traducción? Propusimos a los niños que trabajaran en parejas, a pesar de que el trabajo en parejas estuvo durante todo el proceso. Cada uno de los miembros de la pareja hizo su propia propuesta de traducción. Entonces, en un primer momento, lo que nos interesaba era la lectura del aviso en español para un poco sondear la comprensión que tenían del texto en términos no de evaluar su comprensión en español, sino que para que pudieran hacer un proceso de traducción era importante que tuvieran claro cuál era el contenido del mensaje a traducir. Entonces, este primer momento implicó la reflexión entre los niños y conmigo de haber comprendido el aviso en español antes de iniciar el proceso de traducción, que como dije, fue un proceso individual. A pesar de que fue individual, pues justamente la situación en parejas tenía la finalidad de que ellos pudieran discutir, revisar, interactuar entre ellos durante todo el proceso de traducción. Esto es muy importante decirlo, durante el trabajo entre ellos o ellas interactuaron todo el tiempo en Mije y español conmigo. Y bueno, me parece que eso es una muestra importante del bilingüismo que tienen estos niños y adolescentes. Y finalmente, durante todo este proceso, era importante también que dieran lectura a su propuesta de traducción. Para la presentación de hoy me voy a centrar solo en dos aspectos muy específicos del proceso, que fue la traducción y la discusión que se suscitó entre ellos durante este proceso. Enfatizar que este trabajo de investigación se hizo en escuelas generales, secundaria y primaria, no en escuelas bilingües. Y esto me parece que es importante también comentarlo porque, por lo menos en el caso mexicano, la educación bilingüe se ubica particularmente en comunidades consideradas, pues digámoslo así, más rurales, ¿no? Y lo que nos muestra justamente el trabajo en las localidades es que incluso eso que denominamos rural, pues no podemos verlo tampoco de manera homogénea. De tal forma que en muchas escuelas generales que están ubicadas así por términos de índices poblacionales, encontramos niños bilingües que pues tienen pocas oportunidades porque la educación general no lo propicia para trabajar con la lengua materna o con su segunda lengua. Es importante también decir que en el caso de estos niños, la mayoría de ellos tiene el Mije como lengua materna o simultánea, o sea, sus dos lenguas maternas con las que han crecido y aprendido desde pequeños han sido el Mije y el español. Bueno, voy a mostrarles en el tiempo que nos queda algunas decisiones de traducción. Considerando esto que ya nos decía Eco, que la traducción se produce entre textos y obliga a pensar en aspectos discursivos y textuales. Bueno, para todo este proceso también de revisión de los datos, un elemento que nos interesaba de manera importante era saber qué tanto las traducciones de los niños eran comprendidos por otros jóvenes, por otros adultos que no necesariamente habían participado de manera directa en el trabajo de investigación. Entonces, para lo que voy a mostrarles sobre la traducción de los niños, pues tuvimos el apoyo de dos personas, jóvenes ellos, que nos ayudaron en la interpretación inicial de los textos y pues en la comprensión del contenido. Y esto quienes han trabajado con escritura de niños o en proceso de desarrollo sabrán lo difícil que es a veces poder interpretar la escritura de los niños. Ahora en otra lengua con la que además se tienen pocas descripciones y trabajos, pues fue todo un reto, de tal forma que el apoyo de otros colaboradores se hizo necesario e inminente. Bueno, voy a mostrarles rapidísimamente lo que hizo una pareja de sextos, Samuel y Gerardo, de 10 años. Los textos se ven ahora muy pequeños, pero voy a tratar de que lo vean de manera más clara
en la siguiente diapositiva. Bueno, a pesar de que Samuel y Gerardo trabajaron de manera conjunta, pues cada quien tiene su propia propuesta de traducción. Y aquí lo que les quiero un poco enfatizar o mostrar es cómo en este caso Gerardo son niños de sexto año se posiciona frente a la voz de la enunciación. En el caso de las lenguas, bueno, en el caso de Mije, pero estoy segura, bueno, en varias lenguas originarias hay una distinción entre los pronombres de primera, plural, inclusivo o exclusivo. No me voy a detener aquí a ver esas minuciosidades de la lengua, pero sí decirles que en el trabajo de traducción que hicieron los niños, el uso de este inclusivo o exclusivo se manifestó. ¿Y eso qué implica en el caso de la lectura que podemos hacer de la traducción? Es aquellos que se involucraron dentro de la voz de la enunciación o que se excluyeron en la enunciación del aviso. Y bueno, y esto puede verse en algunas marcas de su trabajo y de sus decisiones al escribir la propuesta de traducción. No sé si recuerdan en la imagen que les presenté sobre el aviso en español. El aviso en español hablaba sobre la vacuna de la influenza que llegó para ser aplicada 2 veces a las personas que tenían 4 características principales, ¿no? Que eran las personas con enfermedad de diabetes, que eran las personas embarazadas, niños recién nacidos y hasta los 11 años y los ancianos. Bueno, ¿qué hace Gerardo en este caso? Gerardo, recuerden que es un niño y además tiene 10 años, incorpora justamente en la sección que va dirigida a los niños, a los varones que tienen 11 años. Es decir, el lector que él está teniendo en su perspectiva de la traducción, apela también a esos otros pares como él. Y se incorpora también en la voz de enunciación en verbos o en las traducciones que involucraron en este plural inclusivo en algunas de las enunciaciones de su texto. Bueno, ¿qué pasa con Samuel, que es su par? Si se dan cuenta, el trabajo de Samuel es un poco más elaborado, no hay ausencia de información. Y hay un trabajo que piensa en el lector, pero en ese lector de otros hablantes, que es un poco lo que tenía implícito la consigna, otros hablantes de la lengua de la localidad. Y además de que recupera pues la voz de la enunciación del cartel, está pensando que esos otros lectores tienen nociones sobre el Mije, pero también un poco sobre el español. ¿Y por qué comento esto? No, por el tiempo que tenía, no podía traerles las discusiones de los niños. Pero dentro de las cosas que estuvieron dialogando durante el proceso, Samuel y Gerardo, era si colocar o no el nombre de las enfermedades. Si ustedes se dan cuenta acá, el único nombre de enfermedad que Gerardo mantiene es influenza, pero evita en todo momento utilizar términos que no estuvieran o que no fueran dichos en la lengua. Bueno, pero ¿qué hace Samuel? Samuel, después de toda esta discusión, él decide que sí es importante dejar el nombre de las enfermedades como influenza y diabetes. ¿Y esto por qué? Porque aunque les voy a leer lo que dice, es que esos nombres no tenemos en INGE, pero si no los ponemos, no nos van a entender. Y esta discusión se llevó un poco más de tiempo durante el trabajo de traducción de los niños y tenía que ver con la pertinencia de incorporar o no léxico que desde su perspectiva era léxico propio del español. Pero para Samuel, a pesar de eso, la importancia de estos términos permitía la comprensión cabal del mensaje hacia los destinatarios. Otro elemento que Samuel consideró importante para poder apelar a sus destinatarios, que eran hablantes de la lengua de la localidad, fue el uso del nombre de los numerales. Si recuerdan en el cartel que está en español, en la cantidad de vacunas con las que se cuenta, las veces en que
está escrito con números. Bueno, pues otra de las decisiones que toma Samuel es escribirla justamente con el nombre de los números y no utilizar los signos o los números arábigos. Y esto tiene que ver con la misma finalidad que él plantea de que las personas mayores hablan incluso los numerales, todo en mije. Y esto, bueno, va a depender mucho del lugar y de la localidad, pero justamente un conjunto de léxico que se pierde de manera importante cuando las lenguas están en proceso de desplazamiento, pues es el léxico que está vinculado a los numerales. En este caso, pues Samuel es un conocimiento que tiene de la lengua y lo recupera pensando en sus destinatarios. Voy a ir mostrando, para hablar un poco sobre el resultado general de la traducción, una última pareja de segundo de secundaria, Alba y Mar, de 13 años. Eh, Alba, al igual que Samuel, recupera también esta idea de otros lectores hablantes que hablan particularmente el mije. A diferencia de Samuel, Alba decide no incorporar los términos como influenza o diabetes y cuando la incorpora la pone entre paréntesis. Espero que la alcancen a ver, porque quiere enfatizar, sí, la necesidad de colocarla. Ella se debate entre utilizar o no el término, pero se da cuenta que si no utiliza el término, el mensaje no se puede comprender, porque justamente este término es vertebral en el mensaje y en la información que se quiere transmitir hacia los lectores. Pero le hace saber al lector a través del uso de los paréntesis que este es un término que no es propiamente de la lengua, pero que es importante. Y bueno, lo que hace es colocar los paréntesis, pero veamos qué hace su compañera. Mar, en lugar de utilizar, se debaten también entre si utilizan o no términos que están en el aviso y que son del español. Ambas saben que si no colocan esta información, el contenido del aviso es incomprensible o difícilmente se va a lograr el propósito del mensaje. Y como señala Mar, quizá las personas no conocen la enfermedad, se está refiriendo al nombre, pero sí los síntomas. Y la decisión que toma Mar justamente es colocar y describir los síntomas que caracterizan esta enfermedad para darle coherencia y sentido al mensaje completo del aviso y que la población tenga claro que la campaña de lo que se trata es de una vacuna para esa enfermedad que está acompañada de dolor de cabeza, tos, temperatura alta y dolor muscular. ¿A dónde nos lleva entonces un poco todo este trabajo de traducción que hicieron los niños? No me detuve a ver más aspectos de sintácticos o de otras partes discursivas del proceso de traducción, porque quiero llegar rápidamente a mostrarles el reto que implica la traducción de mantener el sentido del mensaje. Sí está muy acompañado de las decisiones léxicas que se toman. No nada más, pero de manera importante el trabajo que estos niños hicieron durante el proceso de traducción sí estuvo en la reflexión y en la pertinencia o no de usar este vocabulario y de encontrar formas de decirlo en el texto o en el texto de llegada a la lengua en la que se les propuso trabajar. Bueno, ¿qué nos dice, pensando en una mirada psicogenética, que lo que busca es ver cómo se van construyendo algunos conocimientos sobre la lengua, pero también sobre otros ámbitos, en este específicamente sobre la traducción? Mostrarles rápidamente que en el conjunto de textos con los que se ha trabajado en esta investigación, pues los niños de primaria lo que encontramos sí son dificultades para ubicar las equivalencias, hay omisión de términos y por tanto también denunciaciones en el caso de los niños más chicos, que aquí no les puse una pareja para mostrar porque pues requieren más detalle en la explicación. Y lo que también identificamos en estos niños de cuarto es pues que no hay uso de préstamos.
Lo que sí sucede un poco para los casos de sexto año, donde pues también persisten estas dificultades para encontrar las equivalencias, y lo que hacen un poco como lo hizo ABA es describir, explicar o terminar, perdón, hacer uso de términos de uso local. También hay omisión de términos y algunas enunciaciones, pero no tantos como en cuarto de primaria, y lo que encontramos es la incorporación de algunos préstamos que no aparecían en el caso de cuarto de primaria o de la mayoría de los textos de cuarto de primaria. Bueno, la diferencia importante está entonces hacia secundaria. ¿Por qué? Porque los niños de secundario, los adolescentes, ya no hay tanta omisión de las enunciaciones por la dificultad de encontrar algunos términos que anclan el contenido de la información o del mensaje. ¿Qué es lo que hacen? Describen, explican u utilizan estos términos de uso social. Si pudieron reparar un poco en ver con más detalle, el término, la forma en que tienen para hablar de la diabetes es como enfermedad del azúcar, que es de la forma como se conoce a la enfermedad en la localidad. Hay un uso muy restringido de vocabulario de préstamos para el caso de la influenza, porque como lo mostró un poco Mar, es parte medular y central de para poder transmitir el mensaje, la enunciación del nombre de la enfermedad o la explicación de lo que implica el tener la influenza. Se reducen así las omisiones de las enunciaciones y tenemos textos pues más completos durante el proceso de la traducción. Ahora bien, para ir llegando un poco al cierre, porque nos estamos ya aproximando al tiempo, algo en lo que sí quiero poner atención y resaltar es que en estos casos que he mostrado, pero en el conjunto de textos que tenemos también, los niños y adolescentes no inventan vocablos o términos creados ex profeso para la traducción. Lo que hacen es elegir preferentemente términos socializados en la oralidad de la lengua, apelan al conocimiento que tienen de la lengua metatraducción, que en este caso fue el NIGE. Hay términos que se resisten a una traducción, como el caso de influenza, y esto tiene que ver con mantener el sentido del mensaje, y están haciendo uso del conocimiento cultural y lingüístico de la comunidad a la que pertenecen, comunidad de habla. Y bueno, para cerrar, solo unas consideraciones finales. Bueno, lo primero es que espero haber mostrado, por lo menos esbozado, cómo la mirada psicogenética en este trabajo estuvo en la concepción misma de traducción como un proceso que implica reflexionar sobre varios niveles del texto y de las relaciones entre las lenguas. La traducción, particularmente esta que pasa por la escritura, implica un proceso de reflexión metalingüística que no puede reducirse a una mirada de transferencias entre lenguas o transcripción, tampoco sobre trasvase de información. El marco teórico metodológico de la psicogénesis me parece que permite pensar en otros procesos de escritura más allá de la alfabetización inicial. Y en concreto, los contextos bilingües y multilingües son un nicho importante para continuar estudios desde esta perspectiva. Cierro con una cita porque me parece que el trabajo de traducción desde una mirada psicolingüística, pero además desde la mirada de la psicogénesis de la lengua escrita, pues está, me atrevo a decir, en el inicio, porque quedan todavía muchas preguntas para seguir pensando e investigando. Dos de ellas que me parecen centrales, pues dichas también por Emilia Ferreiro desde la década de los 90. ¿Cómo caracterizar la actividad de traducción en el transcurso mismo del proceso de adquisición de dos lenguas? ¿Cómo se desarrollan las habilidades del traductor en niños que crecen en ambientes plurilingües? Y bueno, pues parte de lo que les he venido a compartir el día de hoy lo pueden encontrar en estos textos, las citas que coloqué. Y bueno, sin más, les agradezco mucho a Faustino, a Pedro y pues a los que estuvieron presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Daniela, por esta
conferencia magistral que nos acaba de compartir, ¿no? Realmente es un tema muy interesante, ¿no? Y como se comenta, ¿no? Realmente requiere de más trabajo, ¿no? Y sobre todo ver qué pasa con otras lenguas mexicanas, ¿no? Y bien, tenemos algunos minutos. Si alguien de las personas que están conectadas en Zoom desea hacer alguna pregunta, un comentario, pueden levantar la mano o encender su cámara también, por favor. No sé si en la página de Facebook tengamos algún comentario, doctor Pedro. Ok, tenemos aquí una pregunta y dice, la conferencia propone ver la traducción como una práctica de escritura a través del lente de la psicogénesis de la lengua escrita. ¿De qué manera el proceso de traducción, específicamente en niños y adolescentes bilingües, MIGE español, ofrece una ventana única para observar y analizar cómo conciben y comprenden los sujetos del sistema de escritura alfabético y sus diferencias entre ambas lenguas? Bueno, eh, justamente el origen de este trabajo, bueno, uno de los textos que mostré al final es la tesis de doctorado con la que me titulé. Está centrado en los aspectos de escritura a partir del proceso de traducción. Ojo, no entendiéndola como una metodología, sino como el proceso de traducción, al implicar un proceso de textualización en una lengua que además sus convenciones también están en proceso de definirse, implicó obligada y necesariamente que los niños tuvieran que, eh, lo voy a decir así, aunque para poder sostenerlo habría que mostrar los datos, implicó que reflexionaran sobre cómo poner por escrito eso que estaban trabajando en el proceso de traducción por escrito al MIGE. Entonces, el tema de la tesis tiene que ver con uno de estos aspectos del sistema o del proceso de escritura, que es la segmentación gráfica, pero justamente ahora también en el proyecto postdoctoral estoy viendo aspectos más centrales que tienen que ver con la representación de los núcleos silábicos de la lengua que aparecen en el MIGE y no en el español. Y bueno, un poco de lo que estoy encontrando es que sí, que la traducción al ser un proceso de escritura que implica poner por escrito el texto en una lengua en la que además pocas veces se ponen a trabajar y a reflexionar los niños porque tienen oportunidades escasas en los ámbitos escolares, los lleva, los invita a también pensar sobre las convencionalidades de la lengua en proceso, ¿no? Y ahí un poco por qué la mirada única de la psicogénesis es porque justamente para estas lenguas que están en proceso de escritura, esos puntos en el caso del Mije, como dice Faustino, habrá que ver en otras lenguas, pero en el caso del Mije, lo poco que he podido seguir observando hasta ahora, es que esos puntos centrales y medulares que todavía adultos, jóvenes que están en el proceso de definir eh, una escritura más estable de la lengua, son espacios también de duda y de trabajo con lo que los niños están trabajando durante el proceso de escritura. Insisto, uno de esos tuvo que ver con la segmentación gráfica, que es un aspecto propio de la escritura que no está en la oralidad y que la forma de trabajarlo fue necesariamente en el momento de escribir en esta lengua. Ahora, ¿qué tanto la traducción puede establecer puentes para que los niños reflexionen sobre la escritura del español y del Mije? En el caso de esta tesis, pues no era el propósito de este trabajo, porque el trabajo de traducción fue solo hacia una lengua, que fue el Mije. Habrá que ver, pero bueno,
si se propone la traducción ahora del Mije al español, ¿qué sucede? Pero lo que sí creo es que eso nos llevaría probablemente otra vez a esta visión de pensar al sujeto con dos lenguas que trabajan aisladamente. Y creo que es importante, y con esto cierro, no olvidar que tanto las lenguas originarias como el español comparten un sistema de escritura que es el sistema de escritura alfabético. Y que claro que hay sus especificidades que se regulan ya a nivel del ortográfico, pero que hay elementos del sistema que se aprenden una vez y para siempre, como el principio que rige el sistema de escritura alfabético, y que en el camino tendrán que ir reflexionando sobre las especificidades, que es cómo este sistema se trabaja en una y otra lengua. Y bueno, me parece que pensar así, que comparten un sistema es importante, y de ahí también la relevancia de que cuando se empiece el proceso de alfabetización, se trabaje con la alfabetización también en estas dos posibilidades de escribir tanto en español como en la lengua originaria. Espero haber un poco dado respuesta a la pregunta que implicaba algo más amplio, pero bueno, me parece que ahí lo dejo por ahora. Gra- sí, gracias, doctora Daniela. Yo tengo una pregunta en relación a lo que implica la traducción, ¿no? Pensando que algunos son niños y otros jóvenes, ¿no? Entonces, preguntarle qué estrategias utilizaron estos niños y jóvenes para traducir estos textos médicos, que son términos tan especializados que a veces es complicado, ¿no? Encontrar como una aproximación. Por ejemplo, veía ahí algunos léxicos, por ejemplo, de diabetes, influenza. Entonces, ¿cómo resolvieron estos niños, ¿no? Entonces, me gustaría si nos pudiera compartir, ¿no? Bueno, solo aclarar que el caso de los jóvenes, ellos no formaron parte, o sea, no hicieron el proceso de traducción inicial, ayudaron a la lectura de los textos traducidos por los niños. En realidad, la propuesta se hizo solo con niños y adolescentes. Y bueno, parte del tema de las estrategias es algo que se tiene que seguir revisando en el corpus que tengo. Lo que te puedo responder es solo en términos por ahora de las equivalencias léxicas, ¿no? Parte de las cosas que observé durante el proceso, además que a veces hacen extensiones semánticas que también aparecen en los niños, Ujú, ¿no? Como los hacen probablemente también los adultos. Esta cuestión de describir esos, esos términos para los que no hay un equivalente, y eso es importante, me parece. No crearon términos, o sea, sí lo pongo de frente constantemente, porque a veces en las traducciones especializadas que se hacen en otros ámbitos, pues proliferan los neologismos, ¿no? ¿Qué tanto son ujú. comprendidos o no por la localidad? Pues no sabemos, ¿no? Y me parece que ese es un conocimiento que durante las entrevistas los niños sí tenían por lo menos contemplado. Esta traducción la tienen que entender otros. Ujú. Te lo voy a decir en términos muy resumidos, pero si yo coloco un término que me invento, pues no me van a entender. Necesito hablar y decir por escrito con términos que conocemos todos, tanto los que estamos enunciando por escrito como los que me van a leer o a los que va dirigido este texto. Entonces, la descripción fue otra de las estrategias que usaron para resolver. Yo diría que la omisión también, sobre todo en los niños más chiquitos, ¿no? Pero eso, omisión, la extensión semántica y la descripción, ¿no? O el uso, insisto, muy acotado de los préstamos para casos muy específicos. Muchas gracias, doctora Daniela. Nos queda unos minutos. Voy a leer la última pregunta. Dice, ¿cuáles son las implicaciones pedagógicas concretas de reconocer la traducción como un rol importante en la adquisición del lenguaje de niños bilingües? ¿Y cómo podría esto transformar el enfoque de la educación bilingüe más allá de las escuelas oficialmente designadas como tal? Uy, híjole, la pregunta no sé si tengo la respuesta, pero voy a decir un poco lo que
pude observar a lo largo de las entrevistas con los chicos. Uno, que la escuela sea, o las escuelas bilingües nos hemos empeñado muchas veces en dividir espacios para una lengua, espacios para otra, que hay momentos en que son necesarias, yo no digo que no. Pero también es importante poner situaciones, insisto nuevamente con la noción de situación, donde los niños de manera explícita, y ahí pensando en la parte didáctica, de manera explícita, eh, se vean invitados a reflexionar sobre las diferencias de su lengua. La traducción es una de esas posibilidades, pero no es la única. El trabajo con las variedades dialectales me parece que es otra y muy importante. Entonces, y que ahí pues no estamos involucrando solo, y las variedades dialectales no solo de las lenguas originarias, del español incluido. Entonces, me parece eso que en términos educativos es importante seguir como reflexionando en qué momentos es pertinente mantener espacios separados y destinados para la lengua, en qué momentos es importante diseñar situaciones donde se contrasten y se pongan en uso ambas lenguas. Y en términos de la otra parte de la pregunta que tiene que ver, si entendí bien, con la educación bilingüe, intercultural, ahí me perdí un poco. Eh, yo insisto, y eso no solo derivado de este trabajo, que el trabajo con la diversidad de lenguas, no solo el español y lenguas originales, la variedad misma del español, pues tiene que estar implicado en todas las escuelas, no solo en escuelas de educación bilingüe, eh, y particularmente quizá en las de educación bilingüe, pero también no perder de vista cuál es el contexto de las escuelas, ¿no? Así como las bilingües, las generales, depende de dónde la ubiques, es el contexto que se tiene para trabajar. Ujú, Y me parece que lo que muestran los niños durante el proceso de reflexión, de traducción, es el conocimiento que tenían del uso social que tenía la lengua fuera de la localidad, ¿no? Entonces, creo que es importante no perder de vista esto para proponer situaciones escolares. También las comunidades bilingües son muy diferentes, incluso para una ujú. misma lengua. Entonces, la verdad es que son muchas variables las que se tienen que poner en consideración cuando se hacen diseños didácticos para estos contextos. Y bueno, espero haber respondido de manera rápida a la pregunta.